este lado las variables y acá los estadísticos descriptivos que nosotros vamos a analizar. Lo que nosotros podemos hacer es pasar cada una de estas variables a este recuadro y entonces van a ser los cuadros de frecuencia que a mí me aparezcan. Vamos a poner entonces, por ejemplo, vamos a suponer que a mí el nombre del entrevistado, como cada uno es particular, a mí no me interesa saber cuántos Santiago o Marcelo estuvieron, no me interesa poner una tabla de frecuencia, tampoco me interesa el nombre de la institución, porque también va a aparecer uno por cada caso, con lo cual la frecuencia en sí no me significa nada, pero sí vamos a analizar todas las otras variables, solo que podemos seleccionarlo individualmente e ir pasando, o podemos con Shift seleccionar todas o con Control seleccionar algunas puntualmente. En este caso nosotros vamos a utilizar la cantidad de empleados y la cantidad de visitantes al año, las variables recodificadas, o sea, las últimas dos. Acá en estadística nosotros tenemos diferentes opciones. Aquí tenemos la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera. Nosotros esto es estadística descriptiva que en esta instancia tampoco nos va a interesar. Podemos poner, si les interesa, el error estándar de medición. Acá existe la posibilidad de incluir o no los valores perdidos. Esto significa cuando yo tengo algún valor que por alguna cuestión no lo tengo, no cuento con esa respuesta porque se perdió, no se entiende, se borró, lo pasé mal o lo que fuera, puedo incluirlo o no. Estos son opciones que tienen que ver con qué es lo que estén evaluando. En general yo recomiendo no incluirlos porque normalmente se utiliza variables que incluso a veces no son contestadas por todas. Después tenemos lo que son las opciones para las tablas de frecuencia, donde tenemos que se muestren tablas de frecuencia siempre, nunca, o en el caso de que haya más de X cantidad de valores. Nosotros en este caso queremos ver las tablas de frecuencia, entonces lo dejamos en siempre. Después tenemos el orden por el cual van a aparecer las tablas de frecuencia. Tenemos valores ascendentes, valores descendentes, frecuencia ascendente o frecuencia descendente. Con valores ascendentes, ¿qué significa? Que van a aparecer en orden en función del valor numérico que se le haya otorgado. Por ejemplo, en el caso de los cargos, van a aparecer primero los cargos de presidente o director general, porque es el que aparece con el valor 1. Va a aparecer después el cargo de jefe o similar, va a aparecer después el cargo de supervisor y así, porque cada uno va a aparecer en función del valor numérico que nosotros le hayamos otorgado en la etiqueta de valor, en la categorización. Valor descendente va a ser por el contrario. Frecuencia ascendente va a ser en cambio por el porcentaje o la cantidad de casos en que haya aparecido en la muestra. Es decir, si hubieron 50 personas que aparecieron como jefe o similar y es el mayor porcentaje de personas respondió eso, va a aparecer primero eso, por más de que tenga un valor 4, ¿sí? Y frecuencia descendente va a ser justamente lo contrario. Vamos a dejar nosotros por valores ascendentes. Continuamos. Después tenemos la opción de gráficos, que aparece con la palabra en inglés de charts. Tenemos, digamos, el formato del gráfico, que incluye la posibilidad de excluir valores por debajo o por encima de determinado nivel. Nosotros en este caso no vamos a excluir ningún valor. Tenemos los historiogramas, que a nosotros en este caso tampoco nos interesa, y tenemos el gráfico de torta, que en este caso sí nos interesa. Vamos a poner que dibuje la opción de gráficos de torta, pero no vamos a poner que incluya los valores perdidos, que es de lo que les hablé en esta opción que les figura aquí.
La opción por defecto es sin gráficos, o sea, cuando ustedes ingresan aparece así, con lo cual solo aparecen las tablas de frecuencia. Yo aquí ponemos para que dibuje los gráficos de torta, continuamos y aceptamos. En este caso vuelve a abrir, yo la había minimizado, la ventana de salida del programa, y acá podemos ver que aparecen los cuadros de frecuencia con sus respectivos gráficos. Vemos que, por ejemplo, los cuadros están compuestos por el valor, en este caso no nos interesa, es el valor numérico que le otorgamos a cada categoría, la frecuencia, que es dentro de nuestra muestra la cantidad de veces que apareció esa respuesta, el porcentaje, que es el porcentaje respecto de la muestra, como el análisis estadístico, el porcentaje válido, que esto es diferente del porcentaje solo en los casos en que hay valores perdidos, nosotros incluso no los incluimos, con lo cual no va a haber ninguna diferencia, y el porcentaje acumulado, que para el caso nuestro tampoco nos interesa. Luego aparecen los gráficos de torta, aparece un pequeño cuadro con los estadísticos descriptivos que nosotros pusimos, que son el estándar de desviación de error, y aparecen los cuadros para cada una de las frecuencias, ¿sí? El cargo del entrevistado, el ámbito de desempeño de la institución, la cantidad de empleados y la cantidad de visitantes al año. Yo acá, como puse categorías, bueno, solamente figuran 2. Evidentemente esto es una mala categorización, podría haberlo hecho cada 30 empleados, por ejemplo, en vez de cada 50. Lo mismo que en la cantidad de visitantes al año, tendría que haber distinguido en, digamos, en escalas un poquito más pequeñas. Pero para resumen está bien. Ahora supongamos que yo quiero ver la cantidad de empleados que existen por o según la cantidad de visitantes al año, ¿sí? Que tiene una institución. O sea, quiero ver en función de la cantidad de visitantes al año cuántos empleados atienden en cada institución. Bien, entonces vamos a analizar estadística descriptiva y ponemos tabla cruzada. Nos aparece esta subventana de tabla cruzada donde nosotros podemos ordenar en filas o columnas según consideremos que es más útil para la visualización. En este caso yo les dije que vamos a ver la cantidad de empleados por la cantidad de visitantes al año. Vamos a poner la cantidad de empleados en las filas y la cantidad de visitantes al año en columnas. Tenemos varias opciones, la de formato, ¿sí? Vamos a dejarlo en este caso como están, estadísticos, que a nosotros no nos interesa ninguno en este caso, y la opción de celda, que nos aparece en este caso qué es lo que va a aparecer expresado en cada celda. Nosotros vamos a analizar solamente por columna los porcentajes. Continuamos, aceptamos, y en la ventana de salida nos va a aparecer el cuadro de comparación. Fíjense que aparece aquí la cantidad de visitantes en cada una de las columnas, de 0 a 999 o de 3000 o más, porque no tenemos ninguno entre 1000 y 3000, ¿sí? Acá tenemos que de 0 a 999 visitantes al año, el 92,3% tiene de 0 a 49 empleados y el 7,7% tiene de 100 a 149 empleados. En el caso de 3000 visitantes o más, el 75% tiene de 0 a 49 empleados y el 25% tiene de 100 a 149 empleados. Esto lo pueden invertir, lo pueden calcular en vez de por columna, por fila, poner la cantidad de visitantes en las filas y la cantidad de empleados en las columnas, como les resulte a ustedes más útiles para su visualización. Con esto tienen medianamente lo que es para hacer un análisis básico de la estadística. Cualquier opción más avanzada o análisis más avanzado requiere evidentemente un desarrollo mayor. Pueden recurrir al manual que figura en el mismo programa o a las páginas de internet o consultar en la materia.